El neoliberalismo económico reniega de cualquier intervención del Estado en la economía y además su virulencia se agudiza en lo relativo a los gastos sociales. Consideran que, al igual que los incrementos salariales, estos dificultan el crecimiento y el empleo. Son aplicables, por tanto, los argumentos que ya se han expuesto habitualmente dedicados al mercado de trabajo. En todos ellos se habla de que no pueden refrendar ninguna pretensión de los detractores del estado del bienestar. Si analizamos detalladamente los países que componen la Unión Europea, se constata rápidamente que no existe ninguna correlación entre la cuantía de los gastos sociales y los niveles de desempleo. Más bien, son los países con tasas de paro más elevadas las que presentan a su vez una cobertura menor de la protección social. Pero bueno, dejando a un lado estos análisis, siempre muy discutibles tanto en un sentido como en otro, lo que es evidente es que no se encuentra ningún motivo para que una sociedad con mayores grados de igualdad tenga que ser a la fuerza una sociedad menos competitiva, ya que hay razones que abogan precisamente por lo contrario. La mayoría de los gastos sociales generan importantes economías externas y sus efectos son muy positivos y en ningún caso se limitan exclusivamente a sus beneficiarios directos, sino que se expanden a toda la sociedad. Comenzando por el lado de la demanda, parece indudable, aunque ahora no se quiera reconocer, que estos gastos ayudan a mantener la actividad en tiempo de crisis y constituyen buenos estabilizadores automáticos, amortiguando así las recesiones económicas. Lo cierto es que ningún país puede ser próspero sin una fuerte demanda interna, y es difícil que esto tenga suficiente consistencia si se condena a una parte importante de la población a la miseria. Sociedades, de hecho, con un alto grado de desigualdad pueden ciertamente albergar núcleos cerrados de lujo y opulencia, pero no parece posible que el país en su conjunto se pueda desarrollar. Contemplado el problema desde el punto de vista de la oferta, también son claras las economías externas. El Estado, al hacerse cargo de dar respuesta colectiva a un buen número de necesidades sociales, libera de muchos costes a los empresarios y a las economías familiares. Es por ello por lo que en el origen del estado del bienestar se encuentra sin duda el propio interés de la clase empresarial, que logra de esta forma trasladar parte del coste de la mano de obra al sector público. Y aquí está también la razón de que una parte importante de la izquierda cuestione el carácter positivo de la actuación estatal, algo incomprensible en sí. Cuando el neoliberalismo económico plantea la imposibilidad de mantener los gastos de protección social, está incurriendo en un espejismo, porque la sociedad de ninguna manera podrá prescindir de dedicar parte de sus recursos a estos menesteres. Negar la provisión pública no implica la desaparición de las necesidades ni evita que una buena parte de la producción tenga que ser forzosamente destinada a cubrirlas. La educación, la sanidad, la vivienda son gastos totalmente ineludibles y también exigibles para el desarrollo de la economía de cualquier país. Incluso hay que contar con que por uno u otro procedimiento habrá que detraer del PIB un porcentaje para el consumo de los parados y de las clases pasivas. Eso es algo evidente. Por lo tanto, carece pues de toda lógica atacar los gastos sociales con el argumento de la incapacidad financiera, porque de una u otra manera persistirá la obligación de asumirlos con parte de la riqueza producida. Además, en la mayoría de los países europeos, en la actualidad, al margen de cuál sea su tasa de actividad y de empleo, se produce más del doble de lo que se producía hace 20 años y la renta per cápita también se ha multiplicado por 2 aproximadamente, aunque esto tras la llegada de la crisis ha sufrido un parón que no se corresponde a la productividad. Pero si esto es cierto, en todo caso la sociedad en su conjunto, si esto es así, ¿cuál es la razón para que no se puedan mantener proporcionalmente al menos las mismas prestaciones que se mantenían antes? O planteado de otra manera, si en el futuro el Producto Nacional va a seguir creciendo, ¿por qué regla de tres la sociedad no va a poder continuar disfrutando de bienes y servicios de los que antes disfrutaba?
El problema no radica, por tanto, en la insuficiencia financiera o en si van a producirse o no estos gastos. La cuestión realmente estriba en si se van a asumir de manera colectiva o, por el contrario, va a ser el sector privado el encargado de proveerlos. Es aquí donde está la verdadera polémica, aunque, como siempre, el neoliberalismo económico oculte tras falsos argumentos sus verdaderas finalidades, como estamos viendo últimamente de un modo muy claro. Desde luego, evidentemente, la disyuntiva entre la provisión pública o privada de los bienes y servicios no es ninguna tontería. Eso es una cosa muy clara. Las múltiples economías externas que comporta impiden que el precio sea un buen indicador tanto de su oferta como de su demanda. El mercado solo lo suministrará en la medida en la cual individualmente se esté dispuesto a pagar por ellos, alejándose, por tanto, del óptimo social y de las necesidades reales. Dejarían sin suministrarse bienes y servicios muy rentables desde la óptica de la comunidad en su conjunto, y sin embargo es producto que de esta manera fuera muy posible que se atendiesen otros bienes y servicios de carácter superfluo o innecesario. Incluso habrá bienes, como el seguro de desempleo, en los que el mercado se declare incapaz por completo de proveerlos. Por otra parte, lo que está en juego es la redistribución de la renta y la corrección de las inmensas desigualdades que origina el sistema económico abandonado a su propia dinámica de mercado. Es precisamente este aspecto al que se oponen los defensores del neoliberalismo económico, y evidentemente este es el aspecto al que debemos oponernos la sociedad en nuestro conjunto. Por esto y por otra serie de hechos importantes, partiendo de detalles como de detalles como el intento de privatizar las pensiones públicas o llegar a una fórmula mixta, que es lo que busca el neoliberalismo económico más salvaje, que es el que estamos padeciendo ahora mismo. Si partimos de todas estas constataciones, en la actualidad hay un regreso al marxismo, al menos un regreso al marxismo de la teoría social y la filosofía política, y más allá de esto, en la sociedad y en los debates de ideas. Este fenómeno no data exclusivamente de los inicios de la actual crisis financiera, pero tiene todas las posibilidades de alcanzar una mayor amplitud gracias a esta crisis y a la manera en que el neoliberalismo está intentando atacar a todo el bien social y a todas las prestaciones públicas. Evidentemente hay una cosa que está clara: hemos cambiado de ciclo. Hasta el giro histórico de finales de la década de los 80, con el hundimiento del régimen soviético y sus países satélites y la conversión oficial de China al capitalismo, aunque no lo denominaran así inicialmente, pero es lo que se ha hecho. El nombre de Marx hasta ese momento permanecía asociado a los partidos Estado del socialismo real, que afirmaban ser sus herederos políticos y teóricos. Pero desde hace ya una veintena de años se va abriendo paso la idea de que esta apropiación por parte de algunos regímenes no tienen mucho que ver y parece ser una recepción ilegítima de esta herencia marxista. En todo caso, esto se empezó a querer examinar viéndolo más de cerca y constatando que algunos, como habían hecho tiempo atrás, fue alcanzando un mayor eco por estas definiciones frente al neoliberalismo que ha pasado a ser global precisamente por la caída de algunos sistemas que abrazaron el marxismo. Al final, el paréntesis no lo habrán constituido los 70 años de comunismo, sino los 3 o 4 años que siguieron a la caída del muro, durante los cuales algunos pudieron creer o quisieron hacer creer que la economía social de mercado era la solución definitiva e incluso era el fin de la historia. Pero como al mismo tiempo, sometido a los efectos de la aceleración de la mundialización
neoliberalista, las contradicciones del capitalismo eran cada vez más evidentes y sus efectos han sido cada vez más destructores para las sociedades y las culturas humanas y para el medio ambiente, que resultaba cada vez más visibles. Esta idea propiamente marxista, según la cual el modo de producción capitalista es un modo de producción históricamente determinado y, por tanto, históricamente superable, ha empezado a recuperar otra vez su color. Al mismo tiempo, aparecieron en el mismo término de la escena movimientos políticos y sociales impulsados por la búsqueda de otro tipo de globalización y que cuestionaban la existencia, basada tan solo en la financiación del capital, el incremento de los beneficios y la manera de cómo se estaba desregularizando el mercado. Actualmente creo que cobra cada vez mayor difusión la idea de que el neoliberalismo podría o debería tener las horas contadas y de que está tocando a su fin. Y esta idea circula mucho más allá de los círculos militantes que aspiran a la transformación o a la supresión del capitalismo. Esta propia palabra, capitalismo, ha vuelto a ponerse en circulación incluso entre los partidos de derechas, aun cuando nos habíamos acostumbrado a oírla solo en los labios de los críticos más o menos marxizantes de la sociedad actual. Es evidente que la carga de hipocresía que hay en aquellos que hacen como si acabaran de descubrir los desmanes del capitalismo y que se proponen remediarlos mediante una nueva refundación del mismo es incalculable. Pero aún así, el solo hecho de nombrar este sistema social de producción y de utilizar para ello el nombre mismo que Marx le dio engendra un efecto de objetivación y distanciamiento de lo que se había impuesto hasta entonces, pues se había presentado como poco menos que natural y necesario y por tanto incuestionable y evidente, algo que está demostrado que está muy lejos de la realidad. Marx, cuando dio este nombre, estaba hablando en un momento concreto, pero es que actualmente no se ha modificado nada y seguimos en lo mismo. Por tanto, lo que podemos decir es que, en resumen, en la actual coyuntura de esta crisis del sistema neoliberalista o capitalista, como se quiera llamar, cuyo alcance y profundidad tal vez no tengan precedentes, y en un momento en el que cada vez cobra mayor fuerza y amplitud la convicción de que este mismo sistema podría estar sin aliento, cosa que muchos deseamos, la necesidad de releer el libro que ha estado más cerca que ningún otro de comprender el núcleo mismo del capitalismo, es decir, el Capital de Marx, se vuelve a imponer en la actualidad con singular urgencia. En todo caso, el marco histórico actual parece mucho más favorable para esta empresa de releer el libro que el de 1965, cuando, en pleno milagro económico, Althusser y sus discípulos se propusieron leer el Capital y darle una nueva cobertura. Ahora es el momento, ahora es cuando el neoliberalismo salvaje ha mostrado sus garras definitivamente, ha demostrado todos sus errores hasta a sus seguidores más a ultranza, y esto es lo que tenemos que utilizar en este momento. Volver a ver las cosas desde una óptica marxista, igualitaria, con conciencia de clase, sabiendo dónde nos situamos cada uno y contra qué tenemos que luchar, y reforzando lo público como nunca lo habíamos reforzado antes, no solo manteniéndolo, sino haciendo que lo público llegue a tener unas mucho mayores coberturas de las que tenemos ahora mismo, y evidentemente esta es una tarea que tenemos todas y todos, y que tenemos que llevarla adelante porque nos estamos jugando no solo nuestro presente, sino nuestro futuro inmediato y lejano, por todo lo que sabemos y todo lo que día a día estamos viendo.